Damos gracias, honra, gloria y honor a nuestro Dios Altísimo, aquel dador de la vida por quien estamos aquí, a quien le debemos toda pleitesía y a quien le debemos la llenura de nuestra alma. Amén. Solo Él puede saciar nuestra sed. A Él le debemos la sonrisa de nuestro corazón y aquel quebranto que en ocasiones llega a nuestra vida, pero que es para salvación y vida eterna y no para muerte. Amén. Porque Él es quien venció a la muerte y resucitó con poder. Y está a la diestra del Padre para ti y para mí. Amén. Vamos al libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 6, y vamos a estar leyendo desde el verso 6. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a todas esas personas que nos visitan hoy por primera y segunda vez y hasta tercera vez. Damos la bienvenida y damos la gracia a Dios porque en su casa sabemos que está toda la llenura que nuestra alma necesita. Estuvimos hasta aquí sirviéndole a Dios con alabanzas, con diezmos y ofrendas, dándole nosotros, trayendo nosotros hacia Él lo que en nuestro corazón ha habido. Pero en este momento vamos a recibir lo que Él tiene para nosotros, que es su palabra. Amén. Aquel pan de vida que sacia nuestra alma y nuestro ser. Por ende, este momento es, si no más que el anterior, pero de igualmente sublime e importante que podamos prestar toda la atención debida a su palabra. Amén. Si ya lo tiene, el versículo 6 del capítulo 6 del libro 2 de Samuel, podemos leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Esto es, mis hermanos, porque estaban trasladando el arca en carruajes y los bueyes eran quienes araban de estos. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo he de llevar a mí el arca de Jehová? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obededom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Vamos a estar predicando bajo el tema de son los hechos, no solo el tiempo. O más simplificado, son los hechos, no el tiempo que transcurre. Se trata de las acciones, se tratan de los acontecimientos que suceden y no solamente de que el tiempo pase. Quizás usted, al igual que yo, he escuchado la frase que dice: el tiempo lo cura todo. ¿A alguien le suena esa frase de algún lado? Está pasando por un mal momento, confía, dale tiempo al tiempo. Aguanta, que el tiempo pasará. Y se lo atribuimos al paso del tiempo solamente. Espera tu tiempo, que cuando llegue el matrimonio, eso se resuelve. Son soluciones. Es solamente esperar que yo me case y listo. ¿Y cuánto toma esa materia, esa carrera para yo graduarme de tal profesión? Son 5 años. Me inscribo en la universidad y espero que pasen los 5 años solamente, los 3 años, los 4. Ciertamente podemos pensar que no es así, ¿verdad? No es solamente que el tiempo pase, sino que tenemos que prestar atención a lo que tiene que acontecer en el paso del tiempo para que luego venga lo que le sigue. Amén. Esta mañana, cuando yo venía conduciendo, mi hijo quería yogur de comer y ciertamente había yogur en la lonchera. Y la instrucción fue:
luego del desayuno viene el yogur. Amén. Hay órdenes para las cosas. Aquí vimos que con Usa, durante los 3 meses que transcurrió el tiempo en la mano de Usa, el arca, Usa fue bendecido. Obededón, gracias. El tiempo transcurrió 3 meses con Obededón teniendo sus manos, dígase sus manos no en sentido literal, sino que tenía la posesión en su casa del arca. Y dice la escritura que él fue bendecido. Pero eso no debe hacer una regla de que en 3 meses nosotros también vamos a ser bendecidos, sino que tenemos que profundizar y entender qué acontecía con Obededón. Y para ello, entiendo que es importante que vayamos un versículo más atrás de cuando comenzamos a leer, que fue en el verso 5, para poner en perspectiva lo que pasó con el arca. Y David y toda la casa de Israel, estamos en el libro 2 de Samuel, capítulo 6, verso 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos y flautas y címbalos. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con lo que pasó? Mis hermanos, indudablemente había alabanza y adoración y gozo en la presencia de Dios. El arca del pacto estaba en un determinado lugar, que no vamos a entrar ahí en este momento, y David tenía en su corazón que el arca tenía que estar en la ciudad donde él moraba. David en ese momento era el rey, y era el rey de la ciudad de Jehová, y él sentía en su corazón que el arca tenía que estar en el pueblo, porque el pueblo tenía que estar cerca de la presencia de Dios. Y podemos ver que hasta aquí toda la intención de David era genuina y buena. Amén. Por ende, para que el arca llegara, había que trasladarla. Y el arca estaba siendo trasladada hasta ese momento como correspondía, sobre unas tablas, y cada tabla tenía en los extremos a alguien que la sujetaba, y esos alguien eran los sacerdotes determinados para trasladarla. Pero ¿qué sucede? En el terreno pedregoso, imagínense ustedes hoy día una calle asfaltada, se dañan los buses y todo eso. Ahí no habían buses, solamente se desestabilizaba lo que se transportaba. Y Obededón, también de toda buena intención, Usa, lleno de toda buena intención, en medio de toda esa alabanza y entusiasmado, podríamos decir, con seguir prestándole atención a lo de Dios y que no se interrumpa lo de Dios, va e intenta estabilizar el arca, tocándola directamente. Uno dirá, bueno, el sacerdote, porque lo era, estaba lleno de buena intención, porque lo estaba, pero es fulminado de muerte solo por tocarla. Amén. David se entristeció, y para hacerle la explicación corta de por qué se murió, es porque en los libros de Levítico hay unas instrucciones que Jehová le da al pueblo de cuáles sacerdotes son para una tarea y cuáles sacerdotes son para otra. Y eso tiene que ver con el linaje y la descendencia. Y Usa no era del linaje de los sacerdotes destinados a poder manosear el arca. Por ende, en ese momento grave y dramático, porque fue muerte, no fue que se enfermó ni que tosió, fue que cayó muerto de inmediato, Jehová envía una advertencia al pueblo diciendo, güey, esto no es chercha, yo soy real. Punto número 1, Jehová, nuestro Dios al que adoramos, y hoy día a través de nuestro Jesucristo a quien adoramos, es real. No es imaginario ni es como queremos que Él que pase o se mueva. Él se mueve como Él quiere y Él es soberano. Y no se contradice. Y como adoramos recientemente, y Él es fuerte y es imposible, es decir, que con Él nadie puede, pero Él puede con todo. Y Él prevalece. Jehová prepara todo eso para decir, güey, esto es solemne. Hay muerte. David, como vimos, se compunge, se entristece y teme. Y sobre todo teme. A David que no hay que insistirle mucho para que se acuerde de que Jehová es soberano, porque David tenía un corazón conforme a Jehová. David se para y dice, espérate, nos gozamos, pero esto es serio. Y dice, y se pregunta, ¿cómo llegará esto a la ciudad? Porque él dice, como lo estamos haciendo, no es la forma.
él para en el lenguaje de fútbol, soccer, él para la bola, para el partido y dice vamos a parar y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. No tiene solución, no tiene respuesta, ahora él se va a lo más seguro y dice vamos a llevarlo a la casa de Obed-edom. Creemos que Obed-edom estaba cerca. Porque si estaba lejos, para llevarlo para allá, mejor lo llevamos para la ciudad. Entonces, pensamos que Obed-edom no estaba relativamente lejos. Y lo segundo es que pensamos que Obed-edom tenía ciertas condiciones para recibirlo. Amén. Su presencia en cualquier lugar. Ahora bien, ¿qué sabemos de Obed-edom en este mismo pasaje que leímos? La Biblia lo describe aquí, que él era conocido como getita. Un getita era alguien que tenía cierto vínculo, sino que era ciudadano de la ciudad de Gad. Y Gad era un pueblo extraño al pueblo de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que sin importar el lugar donde estás, y como alabamos ahorita, que nuestra hermana, no me acuerdo cuál fue la que dijo, iniciando la alabanza, sin importar nuestro lugar donde estemos, es a Dios a quien vamos a adorar, y si estamos dispuestos a servirle, lo vamos a hacer de corazón. Esta persona, sin importar de cuál era la nacionalidad que se le vinculaba, él recibió el arca del pacto. ¿Y por qué lo digo así? Porque él no desconocía lo que pasaba. Él sabe que recientemente alguien murió por tocar el arca. Él sabe que eso no es algo con lo que uno se puede relajar. Por ende, él pudo haber tenido el chance y motivos para no recibirlo también. Porque él no estaba obligado a recibirlo. Porque si él no lo recibía, David lo iba a matar por eso. Y si lo mataba, entonces, ¿a quién le iba a dejar el arca? Entonces, él no estaba obligado a recibirlo, pero él aceptó recibir la presencia de Dios en su casa. Aunque quizás él no tuviera todos los méritos de los demás sacerdotes, él lo recibió. Más adelante veremos que a él se le atribuye cierta genealogía de la descendencia de los levitas, pero lo cierto es que hasta ese momento él no tenía renombre, él no era conocido y él estaba de alguna forma en el anonimato. Tenía un rango pequeño, pero adicional a su rango pequeño, no era muy visible porque como mínimo lo vinculaban con los de Gad. Y él tenía que estar o en Israel o en Judá, es decir, tenía que estar en el pueblo de Dios y ni siquiera esa relevancia de memoria tenía. No era nadie, no era nadie. Era como tú y como yo quizás antes de llegar a los pies de Jesucristo. Era como tú y como yo quizás aún estando a los pies de Jesucristo, pero siente que no eres muy visto por el hombre. Pero lo cierto es que esta persona sí estaba humillada y dispuesta a recibirlo de Dios. Cuando vemos en el verso 12, en el verso 11, que él comenzó a ser bendecido, no debiéramos dudar en lo más mínimo que esta persona ciertamente estuvo conduciéndose como convenía porque a Dios le plació bendecirlo. Es decir, si Dios lo estuvo bendiciendo es porque Obed-edom estuvo haciendo las cosas correctas delante de Dios. Porque lo mínimo que pudo haber pasado era que no pasara nada. Y lo peor que pudo haber pasado es que él hubiese muerto con la presencia de Dios en su casa y su familia. Pero dice el texto que acabamos de leer que él y su casa fueron bendecidos, significando que él tuvo conciencia que lo que llegó a su casa no fue un objeto bonito y valioso porque estaba cubierto de oro, y lo estaba, sino que él, reverente y consciente de esa presencia majestuosa y todopoderosa, se conducía él y su casa de forma correcta. No por lo que el rey dirá, porque el rey no estaba con él ni nadie, sino que él atesoró la presencia de Dios en su casa. Verso 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. A causa del arca de Dios. Cuando David escuchó eso, vemos más para adelante que dice: entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. ¿Qué significa esto? David, con esa bendición,
Y ese mover en la casa de Obededón a David le sirvió como señal para pensar que ya el furor de Dios se había bajado y que no había peligro. De manera que, mis hermanos, aquí hay dos puntos importantísimos a tener en cuenta. Tu condición y la mía cuando se presenta a Dios, y el Dios que no tiene que ver con los momentos, sino que Él es soberano. Y a todos por igual nos dará el chance de poderles recibir. Obededón, vemos, o por lo menos podemos pensar y creer sin la menor duda equivocarnos, de que él no vivía como vivía esperando que llegara el arca, porque el arca, ni siquiera él sabía que el rey se la quería llevar en algún momento. Tampoco él sabía que el arca iba a llegar. Obededón tenía una vida, pudiéramos decir, organizada hasta cierto punto. Y ese orden se puede parecer quizás al que nosotros le damos a nuestra vida, porque está llena de planes, llenas de anhelos. Cuando empieza el año nuevo decimos, bueno, este año yo quiero lograr estas cosas, y yo que estoy entrando en cierta edad, también yo quiero dejar ciertas cosas logradas para cuando me toque partir de la tierra, o apenas me nació mi hijo. Y es decir, uno, conforme van sucediendo cosas en la vida de uno va definiendo querencias y uno va asignando cosas que uno entiende que debieran manifestarse porque ya el tiempo llegó. Ya yo tengo 30 años, no es mi caso, es un ejemplo. Ya yo tengo 30 años, entonces yo estoy tarde para esto. Ya yo tengo 40 años, entonces yo debiera tener lo otro. Y vamos por la vida comparándonos con lo que el mundo establece que debiera suceder o pasar. Entramos en ciertas ansiedades, aceleramos cosas, pero sin antes dar los pasos previos para estar donde queremos estar. Pero también hay que tener en cuenta que el donde queremos estar no necesariamente tiene que ver con lo que Dios quiere para tu vida. Obededón, vemos que su vida cambió cuando Cristo llegó. Obededón, podemos entender que desde su empuje humano tenía cierto orden, como decimos. Habla de una persona que tenía cierta visión para donde quería estar y como quería encaminar a su familia con valores, pudiéramos decir. Pero podemos darnos cuenta que no es lo mismo poner nuestra voluntad solamente, planificar solamente y hacer la cosa humanamente posible, no suficiente, si Cristo no está en tu vida, si Dios no está en tu vida. Porque si a Obededón le quitamos el arca de Dios de su vida, hubiese seguido en el anonimato, mínimamente. Pero también no hubiese sido bendecido como lo fue, porque ahí nos deja claro y explícito que fue la presencia de Jehová que cambió su vida. Pero también de la vida de Obededón podemos darnos cuenta que no importa tu descendencia ni tu linaje para que Cristo pueda llegar a tu vida. Porque a través de Jesucristo podemos tener todo el linaje perfecto, que es único, que es el de nuestro Señor y mismo Jesucristo. En el libro de Isaías hay algo interesantísimo que nos puede hacer alusión a lo que pudiera pasar, y está establecido en la Biblia, que aconteció con Obededón. Ya les muestro yo y les invito. En Isaías 56, Isaías 56, verso 6, oigan lo que dice. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pensamos y hay ciertos destellos de que Obededón tenía vínculo con el linaje de Leví, pero en última instancia, si él definitivamente era de Gad, por el hecho de haber recibido a Dios, Dios no lo iba a desechar. Y ciertamente vemos que no es de dicho, sino de que los hechos de Obededón, dígase de entrega y servicio, corroboran la benevolencia de Dios para bendecirlo.
Y un dato adicional, el nombre de Obededón literalmente significa el que sirve en Edom. Obed significa el que sirve, el siervo, el servidor. Y ustedes saben que en la escritura los nombres no se ponían al azar ni de forma fortuita, sino que tenían un vínculo con lo que aconteció para su nacimiento o con la profecía que se declaraba para lo que se quería con esa vida. De manera que Obededón hacía honor a su nombre, que era de servidor y de servicio. Pero no servía para el ojo del hombre y para que lo vean, sino que él servía para aquel que lo miraba en lo íntimo. Aquel que únicamente podía llenar su vida y darle orden a sus planes. Ese era Obededón. Ese quizás eres tú, que hoy día se mira y dice, yo no he logrado esto, yo quisiera esto, me falta eso, me esfuerzo por esto, pero sigo teniendo un vacío. Te invito, mi hermano, a que recibas la presencia de Dios en tu vida. Y no solamente la que te llevas aquí este culto y cada culto en la mañana. Y como hablábamos el jueves, fue que nos juntamos aquí, Carol, el jueves. El jueves había un predicador que decía, un pastor que él decía, que cuando estamos los hermanos, no solamente en el culto, sino en cualquier encuentro, por ejemplo, lavando los baños, limpiando las paredes, que no son días de culto que se hace, en esa instancia nos llenamos de Dios, la pasamos súper bien y somos plenos. Pero esa llenura de la que te hablo cuando estamos congregados, cuando estamos en su templo, es la que tú luego pudieras llevarte a tu casa y conducirte en lo íntimo delante de la presencia de Dios cuando ya no es el hombre que te ve. Porque en esa intimidad en tu casa, junto a tu familia, es que Dios puede obrar en lo grande en ti, porque ya no lo hace para el hombre. Y es donde, como adorábamos y cantábamos ahorita, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Si logramos vivir eso, cuán dichosos somos. Porque la realidad es que la presencia de Dios nos llena todo. No hay nada en este mundo que tú puedas querer y que tú puedas alcanzar que te satisfaga como la presencia de Dios. Porque cuando tú persigues algo que no es Dios y lo consigues, te darás cuenta que vas a querer otra cosa. Y en última instancia, eso que conseguiste implica más entrega de ti para mantenerlo. Bendito sea el nombre de Dios. Y haciendo símil a esto que leímos en Isaías, donde a aquellos que se muestran para con Dios y que los recibe, Dios los recibe, también hay un paralelo en los libros de Marcos, capítulo 21, 13, Mateo 21, 13, Marcos 11, 17 y Lucas 19, 46, que es cuando Jesucristo dice de la casa de su Padre que mi casa, casa de oración es. Y que Jesucristo en ese momento corregía al pueblo que la había convertido en mercado, diciéndole, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Pero lo que tenemos que tener claro es que Jehová, de los confines de la tierra, va a traer a todo aquel que está dispuesto a recibirlo. Y lo va a llevar a aquel lugar de adoración. En este caso es este lugar donde estamos tú y yo congregados, mi hermano, donde todos estamos unánimes en recibir su palabra, pero estamos unánimes en darle alabanza que Él se merece, y estamos unánimes en adorarlo y en disfrutar de su presencia. Yo en alguna ocasión le he mencionado que una de las ventajas que yo disfruto de sentarme aquí adelante, y no siempre fue así, me siento aquí porque me dieron esa directriz, es que yo, para bien o para mal, tengo poco chance de ver al que atrás no está adorando. Y gracias a Dios no me importa que me vean adorando, porque la realidad es que yo, como pasó ahorita, porque lo tengo así súper fresco, sentía un fuego en mi pecho que no me permitía hacer otra cosa que adorarlo como Él se merece. Pero también recuerdo cuando yo comencé a visitar a la iglesia, una de las primeras veces sentí una presencia que me puso a llorar y moco y lágrima,
Pero también me venía otras veces y yo veía a la gente adorando y yo decía, ¿y esta gente cómo es que lo sienten? Yo no siento nada. Por ende, al yo estar en los diferentes escenarios, no puedo para nada juzgar a nadie porque yo he estado en todo. En el que dice, ¿y cómo es que esta persona llora y grita así? Y yo no siento esto. Hasta en el que dice, yo no lo siento, pero lo quiero sentir. Pero yo estoy en la instancia que digo, gracias a Dios que me permite adorarlo en espíritu y en verdad, porque mi corazón se derrama ante Él, el único que puede llenar mi vida. Y aquel a quien yo se lo debo todo. Y aquel que me ha librado de todas mis ansiedades. Ese es nuestro Señor y amado Jesucristo que nos ha llevado a esta su casa de adoración, donde estamos adorándole. Pero también hay otro versículo sumamente importante y poderoso, más actualizado porque está en el Nuevo Testamento, y es aquel que se encuentra en el libro de Juan capítulo 1, verso 12. Para ti, mi hermano, mi hermana, mi amigo que visitas esta iglesia y que escuchas esta palabra, para ti que estás en los zapatos quizás de Obededón, allá en el anonimato, que quizás no te ves formando parte de esto, dice nuestro Señor Jesucristo, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Y esto se trata, mi hermano, de fe. Y esto se trata de que tú te confrontes y te encuentres con tu realidad y digas, hay un vacío en mi vida. Y esto se trata de que tú digas, no es con mi fuerza, porque yo no soy mejor que el otro ni que nadie. Se trata de lo que Dios puede hacer en mi vida. Ya no se trata de que el año se acabe y que yo logre esto y que para el 26 esto venga, ni que yo debí tener esto en marzo, en abril. Se trata de que hoy es el día que Jehová ha hecho, que Jesucristo nos ha regalado para recibir su presencia en nuestro corazón. Hoy día esa casa donde Obededón lo recibió ya es tu corazón propio y ese corazón tuyo viene siendo el símil del arca del pacto porque en tu corazón está la presencia de Dios si tú la recibes. Y allá donde quiera que te muevas y pases, será la gloria de Dios en tu vida bendiciéndote pero también bendiciendo a tu alrededor. Ya para finalizar, mis hermanos, porque no pretendo extenderme más de lo necesario, sino traer la palabra que Dios ha enviado. Es decirte que Jesucristo es ese arca del pacto. Jesucristo es la presencia misma, quien dijo que es necesario que Él muera, porque sería resucitado, y así lo hizo. Pero quien también cuando se reapareció dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el ayudador. Y al Él irse como lo hizo y regalarnos la promesa de que vuelve, también está a nuestra disposición el Espíritu Santo, que es ese ayudador que Él nos ofreció. Es aquel que nos acompaña en lo íntimo, en lo secreto, en nuestras tribulaciones, en nuestras aflicciones, en nuestras debilidades. Aquella cosa que uno dice, no quisiera fallar en esto, Él es quien está contigo en ese momento y quien te puede ayudar a perseverar y vencer. Es aquel que puede consolar tu corazón porque también se llama a sí mismo el consolador. Él es quien verdaderamente lo llena todo en ti, porque si lo tienes a Él, no te falta nada. Todo lo que te llegue después de Él será añadidura, será bendición. Pero lo que Él principalmente te regala es su salvación, su compañía, la transformación que Él le ofrece a tu vida guiada y mentoreada junto a Él. Porque es necesario que nuestras vidas sean transformadas. Y como predicamos el domingo pasado, es necesario volver al camino porque el camino siempre fue Cristo, pero al pecar el hombre por primera vez se distanció. Pero hoy la humanidad tiene ese llamado de volver al camino, y volver al camino es ser renovados y es recibir al Espíritu Santo. Es confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo me gozaba cuando este mismo jueves que yo le contaba, quien daba su testimonio decía
que cuando le hicieron el llamamiento, él lo explica, yo le creo, él no se dio cuenta cómo él pasó delante, él decía que los pies se le movieron solos. Quienes me conocen saben que yo no insisto mucho en llamar aquí delante porque yo digo, hay gente que se resiste o hay gente que piensa que van a haber mejores condiciones, pero luego de yo escuchar eso reciente, yo le creo al Dios que hace que tus pies se muevan. Y si alguien siente pasar delante y recibir al Señor Jesucristo, lo puede hacer. Dándole gracias a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas, damos fin a esta prédica, al mensaje como tal. Sí abro el tiempo para que si alguien quiere que oremos por él, ya sea para salvación o ya sea por alguna situación o condición de orden en su vida, el altar está abierto. Con mucho gusto y con todo temor y agradecimiento de Dios vamos a orar sabiendo que Dios tiene todo poder y hemos visto su mano obrar en nosotros. Amén. También te invito a que te pongas de pie para despedir este culto, pero si alguien también se quiere ir con la oración, se puede acercar antes de. Vamos a orar y a despedir este tiempo, dándole gracias a Dios por este día, por esta mañana, por su palabra, porque Jesucristo ha depositado en nosotros la fe para que podamos creer en Él y podernos darnos cuenta de que Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, porque tú nos tienes aquí de pies, porque tú alineas las cosas para que podamos llegar